La hipérbola es el tema que nos concierne en el día de hoy. Dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano de tal forma que la distancia de los focos a cualquier punto de la figura siempre será la misma, la diferencia de ellos. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de aquí a aquí, aquí a aquí, con la distancia de aquí a aquí, siempre será la misma. Entonces, eso es simplemente definiciones. Tenemos el dibujo donde se representa cada una de estas figuritas. Este es el eje y este es el eje X. Esta curvita que se ve aquí y esta curvita que se ve en este lado es la hipérbola. Y el espacio que vamos a estudiar es esto. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos que él tiene. Tiene el foco, que es donde se origina, donde se coloca el compás o la cuerda para hacer la curva. Tiene el vértice, que es el punto de corte con el eje focal. Este es el eje focal, este es el foco, este es el vértice. Se llama eje focal porque está donde está el foco. Foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2. Tenemos esta línea, el eje Y, porque esto es una figura con centro en 0, 0. El centro es el punto donde el plano cartesiano divide en dos espacios iguales la figura. Se llama eje normal o eje conjugado. El eje normal si tomamos como Y, o sea, desde el punto a punto. Y eje normal si lo tomamos como extremos, o sea, con punto A y con punto B, o con punto X y con punto Y, o con C, D, es decir, dos extremos, se llama eje conjugado. El lado recto. ¿Qué es el lado recto? Es la distancia que hay desde el foco, bien sea este o bien sea este, en forma perpendicular, que es decir, que forme un ángulo de 90 grados con el eje focal. Tiene que formar esto, un ángulo de 90 grados, y esa distancia que hay de aquí, aquí y aquí se llama lado recto. Aquí hay unas ecuaciones. Entonces, esta es la parte más importante. Ahora, eje transverso es este eje que se está trabajando. El eje transverso es la distancia que hay del vértice 1 al vértice 2. De aquí a aquí se llama eje transverso. Y vamos a ver, estas líneas que están punteadas aquí se llaman asíntotas. Son las diagonales que pasan por el centro, pero que no tocan la hipérbola. Cortan el plano en 4 partes iguales, pero nunca la cortan. Eso se llaman asíntotas. Bien, ¿qué ecuación tiene? Tenemos en cuenta dos variables. Una, si la curva va en este sentido, así como está, o si va en este sentido, porque las gráficas pueden también quedar en esta dirección. Puede ir hacia arriba y puede ir hacia abajo. Entonces, puede tener esta dirección o puede tener esta dirección. Lo importante es saber identificar las ecuaciones. Entonces, la ecuación tenemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Acuérdense que a y b son los números que nos van a dar en la ecuación, y el x y el y son los puntos sobre el plano distante. Dice que debe tener una condición. A, b y c deben ser diferentes de 0, es decir, deben ser mayores de 0. Y que C debe ser mayor que A, donde estas A, B y C responden a la ecuación de triángulo de Pitágoras. C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Esas son las condiciones. Ya dijimos que en el centro es este punto, 0, 0. Ya decimos de esta gráfica cuáles son los vértices. Los vértices, ¿cómo se identifican? Si el vértice va en esta dirección, este vértice de acá tendrá primera componente en X. Acuérdense, tiene una componente en X, pero no está desplazada ni arriba ni abajo. Entonces la otra componente será en Y, 0. Acuérdense siempre. En el caso nosotros, en lugar de la X, le colocamos una A. Pero es para decir que este es el eje X. Y si es a este lado, pues será negativo. Entonces tendremos nosotros
los focos, los vértices y cada uno de los elementos. Entonces el vértice es x0, x0. En este caso es A, A. Negativo y positivo porque estamos en el plano. Hacia este lado es negativo y hacia ese lado positivo. Los focos. Estamos con la misma ecuación. Entonces en el foco lo llamamos C. Menos 0, menos C, 0 y C, 0. La distancia del centro al foco siempre será igual a C. Aquí. Esta distancia de aquí a aquí, de aquí a aquí, se llama C. Entonces la distancia del 0, 0 al foco lo vamos a llamar C. Entonces para que no tenga ningún inconveniente. Ahí hacia la izquierda y ahí hacia la derecha. Entonces tendremos el extremo del eje conjugado. Acuérdense en cuál es el eje conjugado. Entonces nosotros decimos que el eje conjugado será 0, B y 0, menos B. Acuérdense por qué. Porque en esta dirección va primero en este eje siempre irá 0 en X y una Y. Que en este caso nosotros el eje conjugado lo llamamos B. Pero ese es el valor en el eje Y. Entonces tenemos esa del eje conjugado. Siempre será la distancia E. Ecuación asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? Ya lo explicaba, estas líneas punteaditas que siempre irán cortando, pero que no tocan la gráfica. Y entonces tendremos que Y igual a B sobre A por X y Y igual a menos B sobre A por X. Acuérdense que si va en este plano tienen esas ecuaciones, pero si va en esta dirección, como lo tenemos en este ejemplo, entonces ya cambian estos valores. A ir arriba y B ir abajo y sus símbolos. Longitud del lado recto, 2B al cuadrado sobre A. Acuérdense cuál es el lado recto. Es la distancia que hay, esta distancia, que debe pasar por el foco y tocar a la curva aquí y tocar a la curva aquí. Está denotada entonces por 2B al cuadrado sobre A. Y la excentricidad es C sobre A. Entonces tenemos ahí todos los elementos de esta gran figura, la hipérbole. ¿Cómo se resuelven los ejercicios? Pues si ya sabemos cómo se resuelve una asíntota, si ya sabemos cómo se resuelve una elipse, si ya sabemos cómo se resuelve una circunferencia, tiene la misma forma de trabajar este tipo de ecuaciones. Entonces, no es escribir un ejercicio, es que alguien nos explique qué significa cada uno de los elementos para poderlo entender. En el próximo video vamos a ver ejercicios de aplicación, pero por ahora los dejo para que memoricen y se apropien de estos términos y qué significa cada una de las líneas que hay, cada uno de los nombres que aparecen en el tablero, para que usted tenga pendiente y encuentre cuáles son las ecuaciones pertinentes.